Buenos días, sean todos bienvenidos a este programa extraordinario, especial de su programa en la iglesia a través de Radio María Miami 91.9 FM y de todas las emisoras de Radio María Spanish en los Estados Unidos. Es para nosotros un gran honor y una alegría muy grande que a pocas horas de la consagración al Inmaculado Corazón de María, el Papa Francisco, mañana viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, estará realizando en unión a todos los obispos de la Iglesia Católica en el mundo y de otras iglesias, me refiero a las de otros ritos que también están en comunión con el Papa Francisco, como los ritos orientales, estarán haciendo la consagración de Ucrania y de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Para ello, agradecemos infinitamente la bondad del padre Carlos Cabeciñas, quien es el rector del santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal. Padre Carlos Cabeciñas, sea bienvenido en la iglesia y le reitero mi agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días y gracias por la invitación. No, padre, muchísimas gracias a usted porque este evento que va a suceder el próximo viernes es muy importante y quisiéramos que usted nos iluminara en lo que viene. Padre, ¿qué tal si empezamos con una oración, por favor? A ver si usted nos hace una oración para empezar. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, invocamos tu misericordia sobre nosotros. Ábrenos el corazón a tus palabras. Abre nuestro corazón a tu deseo de paz, para que todos nosotros seamos constructores de paz donde quiera que estemos. Para que cada uno de nosotros prepare ese corazón para la consagración al Inmaculado Corazón de María, el corazón de la Madre que siempre nos conduce a ti. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Padre, ¿qué va a pasar el próximo viernes 25 de marzo? ¿Y qué es lo que está haciendo el Papa? El próximo viernes, 25 de marzo, el Papa Francisco va a hacer la consagración de Ucrania y Rusia al Corazón Inmaculado de María. Esta es una decisión del Papa. El Papa hace la consagración al final de una celebración penitencial en Roma, y aquí en Fátima el cardenal Konrad Krajewski, representante del Papa, hace también la misma oración de consagración al final de una celebración mariana en la Capilla de las Apariciones, donde está la imagen de Nuestra Señora de Fátima. La misma imagen delante de la cual el Papa San Juan Pablo II ha hecho la consagración del mundo al Corazón Inmaculado de María. Es muy interesante que el Papa quisiera que esta consagración tenga lugar en Roma y al mismo tiempo también aquí en Fátima, porque la consagración al Corazón Inmaculado de María es parte del mensaje de Fátima. Y el Papa lo hace para pedir la paz. El mensaje de Fátima dije que debemos pedir la paz a la Reina de la Paz, que intercede continuamente por nosotros junto de Dios. Esto que el Papa quiere hacer con esta consagración. Padre Carlos, vamos a hablar un poquito para que nuestros oyentes se ubiquen. Quizás muchos de ellos no conocen el marco histórico. ¿Cómo es que surge esta petición en los mensajes de la Santísima Virgen a los pastorcitos en Fátima? Esta petición surge en el contexto de la guerra. Cuando se dieron las apariciones de Fátima, se estaba en la Primera Guerra Mundial. En este contexto que la Virgen pide a los pastorcitos que recen por la paz. Y esta es una parte de aquello que se llama el secreto de Fátima, porque Nuestra Señora anuncia que si la Rusia no se convierte, vería después una otra guerra peor. De facto, la Europa y el mundo
experimentó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la Rusia? El problema no era el país, el pueblo ruso, era un régimen político, filosófico, ateo, que intentaba de afastar Dios, borrar Dios del mundo de las personas, prohibir Dios. Es contra esto que el mensaje de Fátima viene a hablar, y la consagración de la Rusia aparece en este contexto como una consagración para que se pudiera superar este régimen ateo que luchaba contra Dios. ¿Y se hizo esa consagración en su momento cuando ya fue revelado este secreto, padre? Este secreto cuando fue revelado, también porque hermana Lucía hizo llegar al Papa la información, la consagración fue hecha por Pío XII algunas veces. Pero hermana Lucía siempre ha dicho que había una parte que no estaba respetada en el pedido de Nuestra Señora, que era el pedido que todos los obispos del mundo estuviesen unidos en este acto de consagración. El Papa Pío XII ha hecho varias veces la consagración. Durante el concilio, el Papa Pablo VI renovó también la consagración del mundo al corazón inmaculado de María, según las indicaciones del mensaje de Fátima. Pero será Juan Pablo II que hace después esta consagración. Hace también la consagración una primera vez, hermana Lucía le hace saber que no había la unión de los obispos del mundo y por eso la consagración no estaba hecha según la voluntad de Dios. Y en el 1984, en el 25 de marzo, hace 38 años, el Papa Juan Pablo II escribió a todos los obispos del mundo para que se unieran a él para este acto de consagración. El Papa pidió al santuario de Fátima la imagen que se venera en la capilla de las apariciones. Por eso esta imagen fue a Roma y es delante de esta imagen que el Papa San Juan Pablo II hace la consagración. Hermana Lucía dirá después que sí, esta es la consagración que Nuestra Señora pedira y que la consagración estaba hecha. Pero el Papa Juan Pablo II, cuando regresó a Fátima en el 1991, hizo de nuevo la consagración, renovó la consagración, no porque no estuviese hecha, mas porque, decía el Papa, importa siempre renovar este acto de consagración. Padre Carlos, yo he escuchado rumores en los cuales usted hace referencia a que el Papa San Juan Pablo II le escribió a los obispos, pero que no tuvo respuesta de los obispos. ¿Qué hay de cierto en esto? La consagración que él hace y que la hermana Lucía acepta como realizada, ¿tuvo en realidad la respuesta y la unión de los obispos de la Iglesia Universal o no? Sí, esta es mi convicción, que sí. No es apenas una convicción que yo tenga. Hermana Lucía lo dice claramente, explícitamente, porque cree firmemente que la consagración estaba hecha según la voluntad de Dios. Debemos decir que de las otras veces, cuando escribió, por ejemplo, al Papa Pío XII a decir que la consagración no había sido hecha según la voluntad de Dios, no habla simplemente porque le parece que no fue hecha bien, pero porque dice que ha tenido una inspiración divina a decir que la consagración no estaba hecha. Cuando hermana Lucía viene a confirmar que la consagración está hecha, pienso que es la voz más autorizada a hacerlo. Y por eso no tengo ningún motivo para dudar de que la consagración esté efectivamente hecha.
O sea que esta consagración que vamos a hacer, que va a hacer el Papa el viernes, Padre, es una renovación de esta consagración que ya quedó aprobada, digamos, por la misma Lucía. Sí, es una renovación de la consagración, también porque, como dice el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, la consagración es necesario renovarla algunas veces. No porque Dios se olvide de ella, pero nosotros la olvidamos. Y por eso es tan importante esta consagración. Por otra parte, esto es un aspecto que el mensaje de Fátima subraya mucho, que es que la oración es una fuerza muy importante en la vida cristiana. Y la consagración es una forma bellísima de oración. El Papa, el entonces Cardenal Ratzinger, después, luego, Papa Benedicto, en el comentario teológico a la tercera parte del secreto de Fátima dice: la fe y la oración son fuerzas que pueden influir en la historia, son más fuertes que las balas. La fe es más fuerte que los ejércitos. Es esto que nos conduce a hacer la consagración, a renovar la consagración. Y pienso que cuando el Papa Francisco decide de hacer la consagración, es esto que tiene en mente. Sí, Padre, y parece extraordinario y muy hermoso de que amplia y abiertamente todos los obispos de la Iglesia Universal se unen y están apoyando la renovación promulgada o planteada por el Papa Francisco, lo cual es muy alentador porque vemos unidad absoluta en la persecución de la paz. Y es muy interesante ver que fueron muchos obispos que cuando el Papa decidió hacer la consagración, que pidieran para que el Papa extendiera la invitación a todos los obispos para que se unieran. Y el Papa tomó esta decisión, escribió a todos los obispos a invitarlos a este acto de unión. Y por eso creo que será también un momento hermoso de unión de toda la Iglesia en la oración por la paz. Padre, en el mensaje de la Virgencita, cuando ella pidió esta consagración puntual a Rusia, ella utilizó una frase adicional y dijo, y la devoción de los primeros sábados de mes, de los 5 primeros sábados de mes. ¿Qué ha pasado con esta devoción que parece olvidada, que parece que nadie le para bolas a ese pedacito que ella dijo? Cuéntenos, Padre. Es interesante porque también la devoción de los 5 primeros sábados está haciendo su camino. Hay países donde tiene una implantación muy grande. Por ejemplo, aquí en Portugal tiene una importancia grande, pero hay otros países donde esta devoción está creciendo claramente. En el Santuario de Fátima, desde aquí, nosotros procuramos divulgar el más posible la devoción de los primeros sábados. ¿Por qué? Porque es una devoción de reparación, sentido de reparador, al Inmaculado Corazón de María. Es verdad que la Virgen pide la consagración y la devoción de los primeros sábados. Nosotros no nos cansamos de hablar también de los primeros sábados y de algún modo difundir esta devoción un poco por todo el mundo. Yo creo que devagar, pero se está haciendo también este camino de divulgación de la devoción de los primeros sábados y que en poco tiempo también esta devoción hundirá sus raíces en muchos países donde ahora no se hace. Padre Carlos, si nosotros quisiéramos ser instrumento para la promulgación y propagación de la devoción de los primeros sábados, ¿cómo pudiera el santuario ayudarnos? ¿Tiene algún programa, tiene material, tiene algún entrenamiento? Nosotros tenemos la celebración aquí en el santuario, pero en lengua portuguesa. Pero hay algunos subsidios, algunos materiales preparados que para nosotros será fácil hacer llegar a los interesados. Debo decir que la devoción a los primeros sábados tiene 4 puntos fundamentales que no son difíciles.
Es, por una parte, la confesión, que cuando no se puede hacer en el día, en el sábado, se puede hacer antes o después, cuando se pueda hacer, con este sentido reparador. La comunión eucarística en el primer sábado, la oración del rosario y también la meditación, la compañía que se hace a Nuestra Señora meditando los misterios del rosario. Aquí en el santuario nosotros tenemos un programa que, además de estos elementos, tiene también siempre un momento de formación sobre el mensaje de Fátima, porque para nosotros es también el momento de profundizar el sentido del mensaje a los peregrinos que se acercan al santuario. Ya. Padre, Garabandal está muy cerca a Fátima y me llama mucho la atención que haya pues esa cercanía geográfica entre estas dos apariciones, que aunque Garabandal pues es bien conocido por todos, pero vale la pena repetirlo, pues no es una aparición totalmente aprobada por la Iglesia Católica. Sin embargo, la Virgen allí dijo una frase que yo me pregunto si está sucediendo en este momento y es, la copa ya está rebosando, dijo en Garabandal. ¿Usted cree, padre, que la copa ya está rebosando? Yo tengo siempre el cuidado de no hacer comentarios sobre apariciones que no están plenamente reconocidas por la Iglesia. Por eso la mía reflexión no es sobre las apariciones de Garabandal, pero sobre las apariciones que tienen muchas veces un lenguaje apocalíptico, como el mensaje de Fátima. El cardenal Ratzinger, en el comentario teológico que hace a la tercera parte del secreto, tiene el cuidado de decir que no debemos leer estas profecías como un anuncio de un futuro que no podemos cambiar. No, no, son una llamada de atención para la necesidad de conversión. Son siempre una llamada de atención para decir, cuidado, si no hacemos esto o aquello, podemos caminar para este punto. Y por eso creo que este tipo de lenguaje se debe ver siempre como una invitación a la conversión y no como un anuncio de un futuro del cual no podemos huir. No, no, no. Es alguna cosa para comprometer nuestra vida. Excelente. Pero en el mensaje de Akita, padre, y en la Salet hay algunas coincidencias con el mensaje de Garabandal y de Fátima. Y como bien usted dice, los mensajes de la Virgen no son destructivos, sino es una invitación constante a la conversión, al volverse a Jesús. ¿Qué nos dice? Sí, sí. Los mensajes de la Virgen en las apariciones no están en contradicción unas con las otras. Por eso, cuando la Iglesia reconoce unas apariciones, reconoce también la concordancia fundamental con el Evangelio y la concordancia con aquellas apariciones ya reconocidas. Y todas estas apariciones de la Virgen tienen siempre este sentido de indicarnos un camino que nos conduce a Dios y a la voluntad de Dios. María en la fe cristiana es siempre aquella que nos conduce a Dios. Y aquí en Fátima presenta su corazón inmaculado como refugio para las dificultades, pero también siempre como camino que nos conduce a Dios. Y este es importante porque es siempre una invitación a la conversión, es siempre una invitación a cambiar la vida, a aproximar la vida de la voluntad de Dios. Padre, en los obispos a nivel mundial de diferentes países que se están uniendo a esta consagración que va a hacer el Papa el viernes, pues estamos representados todos, porque si el obispo de mi diócesis, de mi arquidiócesis, está en unión al Papa, pues está también llevándonos a todos allí, ¿verdad? Yo quisiera que usted nos diera una invitación en qué podemos nosotros los laicos, cómo podemos participar de ese evento de renovación de consagración que va a haber el viernes, nosotros los laicos. Yo creo que tenemos sobre todo dos elementos fundamentales para unirnos a este acto de consagración. Aquellos que lo pueden hacer pueden acompañar la celebración de Roma, que es lo más práctico, también del santuario de Fátima, porque haremos la difusión también
de nuestra celebración, mas lo normal es que las personas sigan la transmisión de la celebración del Papa. Es un modo de unirse a la consagración, acompañar esa oración de consagración que el Papa hace el 25 de marzo. Hay algunas personas que no lo pueden hacer por motivos profesionales o por otros motivos. Tienen siempre la posibilidad de hacer después la oración. ¿Por qué? Porque la oración de consagración será pública y por eso todos nosotros podremos ter la oración, meditar aquellas palabras del Papa Francisco para el acto de consagración y hacerla en comunidad, en familia o individualmente. Todos lo podremos hacer. Aquí en el santuario de Fátima habíamos hecho una preparación para este acto, una preparación con oración, con la oración del rosario, con antífona mariana en el final de todas las celebraciones de la misa, por algunos días, y ahora estamos haciendo un trido de preparación que significa preparar el corazón para esta consagración, para este acto de consagración. Hecha la consagración, aquello que podemos todos hacer es continuar en esta actitud de oración confiante a la Virgen para que conceda la paz al mundo. Padre Carlos Cabeciña, una última pregunta o un requerimiento. Usted está en el santuario de Fátima, donde es la aparición más conocida de la Virgen y donde la Virgen dejó ese mensaje a orar por la paz y a pedirle a la Reina de la Paz. ¿Cuál sería, si usted se sintiera como que es el hijo indicado en este momento, 24 de marzo de 2022, que quisiera la madre transmitirle a todos sus hijos? Aquí en Fátima, la madre ha dicho claramente que debemos rezar por la paz y rezar el rosario y pedir la paz a Nuestra Señora porque es la expresión de la pequeña Jacinta. La paz, Dios la confió a María, a ella. Y por eso el mensaje que Nuestra Señora deja a cada uno de nosotros es esta, de rezar con confianza a la Madre por la paz, porque Dios la confió esta intención a María y esta Reina de la Paz siempre intercede por nosotros para que Dios nos conceda la paz. Esto es aquello que como hijos suyos todos podemos hacer. Qué lindo, padre. Y no solamente pensar en la paz, pues, de este momento tan crítico que estaba viviendo Ucrania y Rusia, sino la paz en nuestras familias, la paz en nuestro corazón, la paz en las relaciones humanas que son tan difíciles y tan delicadas y vulnerables. Pues, padre, que yo aprovecho para decirle a las personas que nos están escuchando que vamos a poner, podemos poner, Rafa, la oración de la consagración. Vamos a ponerlo allí en el canal de YouTube. Es una oración preciosa y hablando, volviendo al tema de las apariciones, me encanta que el Papa nombre, dice, repite a cada uno de nosotros, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? La frase que también dijo en la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Así que todo está allí reafirmando la voz de María, pidiéndonos su confianza en ella y pidiéndonos que seamos ese ejército acá en la tierra para trabajar por ella, con ella y por ella para esta misión tan importante que es la paz en el mundo, la paz en el mundo, ¿verdad? Pues, padre, no sé si Rafa quieras aportar algo No, yo más. lo que nos resta es agradecerle al Muy- padre Carlos Cabeciña su tiempo, su amabilidad y el haber aceptado estar con nosotros en esta fecha tan importante. Padre Carlos, la paz, el amor, la gracia del resucitado con usted y que le dé todo lo necesario para que alcance su santidad. Gracias. Gracias y estaremos unidos en esta oración. Sí, Seguro que sí, orando por la paz como nos lo pide nuestra Santísima Madre del Cielo.
Y antes de terminar, pues invitarlos que mañana estaremos a las 12 del día, antecitos de las 12 vamos a conectarnos en vivo acompañando esta transmisión. Vamos a tener las dos transmisiones desde el Vaticano y ahí también vamos a estar alternando las imágenes con la consagración desde el santuario de la Virgen de Fátima. Y Padre, ¿nos regala por favor su bendición? La hago en latino porque en español es para mí más difícil. Claro que O sí, en Padre. portugués, Padre, hágala Lo por que favor. quiera. En português, muito bem. Que Deus Todo-Poderoso nos bendiga, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amén. Muito obrigado, Gracias, Padre. Carlos. Muito obrigado. Obrigada. Pues, Gracias, en la Padre. Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, hoy con la amabilísima compañía del Padre Carlos Cabeciñas, rector del Santuario de Fátima en Portugal. Los esperamos mañana a las 12 del mediodía en la transmisión de la consagración de Rusia y Ucrania. Hasta mañana. Hasta mañana.